Este programa es presentado por Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal, @DRA Mayra Martínez. Enrique Luque y Asociados, despacho de abogados. Buenas, bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Mercedes, aquí estábamos en todos lados, ¿no? Sí, en todos lados, como hasta en la sopa, en la cédula, en todo, en la cola. Así mismo, Aunque señores. hoy qué bueno que no está lloviendo, ¿no? Fantástico, claro que sí. Así las personas, bueno, pueden ir conduciendo, oyéndonos también, tranquilitos, aprovechando el sol que está haciendo ahorita, antes de que caiga la tarde. Como dicen las tías, este sol de lluvia. Pero no llames a la lluvia, Mercedes, por favor. Señores, recuerden que estamos ahorita en vivo a través de la señal de nuestro canal de YouTube de la Radio Podcast y pueden ver lo que está ocurriendo ahorita aquí en cabina y pueden ver que yo no le estoy haciendo nada a Mercedes, ella se ríe solita cuando vamos a empezar a grabar. Pueden también seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, @la Radio Podcast en Instagram. Estamos también en TikTok. Ahorita no vamos a bailar, espero que no nos toque bailar. Estamos también en Twitch. Ya, está bueno ya. Ya basta la Ya bailadera. Ya basta. No bailo yo en mis redes. Bueno, está bien. Vamos a bailar por aquí. Ya saben entonces, bueno, que pueden seguirnos por todas esas redes sociales, pero que además tenemos un plus. Y es que tenemos un número aquí en cabina, que es el 0412-724-9527, donde nos pueden escribir, nos pueden preguntar cualquier cosita. No se extienda, no es que nos van a decir, mira, mi tía madrina tiene 11 hijos y no sé qué, ¿y cómo hacemos? Y un cuento de muchas líneas. No, pero nos pueden saludar. Nos han Saludar, saludado por sí, ahí, sí, nos han claro. dicho, nos han dado preguntas puntuales bien chéveres. De verdad que llamándonos, escribiéndonos a ese número, le vamos a responder le vamos a aclarar cualquier duda que tengan. Así mismo, por aquí María José García, @MarijoGZ. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. Y feliz, como los días que nosotros tenemos todos los martes y todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, del tema del día de hoy. Porque hay pocos abogados que llevan a cabo las negociaciones y técnicas para poder llegar a unos acuerdos sin tener que demandar, ¿no? Unas técnicas que eso se aprende. Sí, claro. Eso no es que tú llegas a la universidad y te dicen, mira, ¿tú sabes hacer esto? Sí, ¿cómo no? No, estos son años de experiencias, cursos, porque, bueno, las técnicas de negociación son importantes. Además tienes que tener empatía con la otra persona, tienes que saber qué negociar también, con qué presionar un poquito, ¿no? Hay gente que se le da natural, ¿no? Pero hay otras que, bueno, nos cuesta un poquito más. Sí. Que sí debemos ya capacitarnos. Como lamentablemente también hay abogados que dicen, no, yo prefiero no llegar a ningún acuerdo, yo prefiero irme a juicio y cobrar por ahí. Y eso no es lo correcto cuando pueden llegar a un sano acuerdo y no a un pleito que va a salir mucho más costoso y que tiene un desgaste emocional, físico, económico para el cliente. Sí, creo que el episodio de hoy es sumamente importante, Mercedes, porque actualmente con lo que estamos viviendo a nivel judicial, es importante que los abogados y, bueno, los estudiantes de Derecho y las personas en general aprendan técnicas de negociación y de cómo resolver conflictos de una manera distinta a ir a tribunales, a llevarlo por la vía jurisdiccional, porque, bueno, no solamente se trata de tiempo, sino también dinero. Y ambas cosas son sumamente importantes. Entonces, lo que tú dices, probablemente podemos evitar quizás un litigio de 3, 4, 5 años sentados en una mesa, colocando puntos comunes, ver qué podemos acordar allí, que quizás no sea lo más beneficioso, lo que más nos hace felices y contentos, pero sí nos vamos a ahorrar tiempo y dinero. Sí, y además que está en la mesa el perdiendo también se gana. Y si tú puedes negociar, por ejemplo, mira, viene un juicio que puede tardarse, como dijiste, 3, 4, 5 años. ¿Cuánto vas a gastar en abogados? ¿Cuánto vas a gastar en gastos? ¿Cuánto va a ser tu poco cierre o que duermas tranquilo? Y bueno, mira, podemos llegar a esta negociación ahorita. No estoy de acuerdo, yo quiero entonces seguir. Bueno, ya que sea una decisión del cliente, pero el abogado está ahí para llevar a cabo una resolución de conflictos mediante técnicas de negociación correctas. ¿Quién tenemos de invitado el día de hoy, María José? Ajá, por aquí tenemos a un abogado. ¿Sabes qué? A él. Alguien me escribió en el DM y me dijo, tienes que llevarlo, María José. Tienes que llevarlo, porque no hay nadie mejor para hablar de resolución de conflictos y de técnicas de negociación que este caballero que está aquí, que él se va a presentar solito, porque él no necesita presentación.
Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos los oyentes. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan de estar con ustedes en el día de hoy. Pues, mi nombre es José Ignacio Llovera Lares. Soy abogado y soy conciliador, soy negociador, preparado, inclusive ya formado en el programa de avanzado de negociación, mediación y arbitraje del IESA. Y he querido compartir con ustedes hoy experiencias que obviamente van a llenar un poco lo que es la experiencia del abogado al momento de enfrentar algunos casos que por su naturaleza muchas veces necesitamos solucionarlos mucho antes de que lleguemos a un juicio. Es más, hay que a veces solucionarlos primero con el propio cliente para entonces poder establecer algún tipo de conexión luego con nuestra contraparte o sobre el problema que se nos está planteando como tal. Te puedo decir que hace 25 años mi primera negociación fue justamente con mi papá, cuando me paró de la cama un día y me dijo, vente que te voy a inscribir en la universidad, a los 17 años de edad. No saquemos cuenta hasta los momentos. No. Yo sí las estoy sacando. No. Claro, porque como ella es la más joven del día de hoy. Pero no le pareja eso. El adulto contemporáneo es lo que está de moda. Sí. Y en ese momento, en esa mañana, nunca se me va a olvidar que mi papá me lleva a la universidad y me dice, mira, ahí están haciendo las preinscripciones, ve y preinscríbete, que yo te pago la universidad. Bueno, buenísimo. Yo fui, me preinscribí, obviamente presenté en 3 opciones y cuando regreso le digo, mira, presenté para esta opción, yo creo que me voy por derecho. Mi papá me dice, pero ¿cómo es posible? Tú eres loco, ¿no? Hay demasiados abogados en la calle, tienes que meter ingeniería, tienes que... Bueno, vamos a hacer algo. Si yo inscribo ingeniería, los 5 años de inversión que tú vas a realizar, los vas a perder, porque no voy a pasar del primer semestre. Entonces son 5 años perdidos de inversión. Por el contrario, si hago derecho, te aseguro que en 10 años te devuelvo la inversión. Efectivo, a los 10 años le devolví la inversión. Buena negociación. Eso fue un acuerdo con él. Y ojo, ya a los 10 años... Mi papá está viendo esto. A los 10 años... Cuando yo llegue a mi casa me va a decir, María José. A los 10 años, ojo. ¿Y tu inversión? A los 10 años me dijeron eso. Y mi inversión... Ajá. Y ojo, me tocó justamente hacerlo, demostrar esa inversión en un caso justamente que tuvo mi papá. Y cuando salimos de la sala de juicio me dijo, mira, la deuda está pagada. O sea, lo tuviste que pagar en efectivo. En efectivo. Ah, qué maravilla. Simplemente me vieron y me dijo, la deuda está pagada. Entonces, a partir de ese momento, para mí, esa fue mi primera gran negociación realmente. Y ahora, Total. Y ahora, aunque ustedes no lo crean, yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino de 4 años que adoro, que es el que me lleva, es el que me entrena todos los días para negociar. Para negociar, claro. ¿Por qué? Porque hablando de técnicas de negociación y de resolución de conflictos, los niños tienen una técnica que se denomina la técnica del salchichón. O sea, tú lo vas rebanando poco a poco, hasta que se termina. Tú le dices a un chamo ahorita, mira, te quedas aquí o juega en esta esquina. Y él va a jugar en esa esquina y dentro de 2 minutos tú lo vas a ver que está de este lado. Y tú dices, mira, pero no te dije que jugaras aquí en este... Solo en la esquina. Y vuelve a irse para allá, pero luego no te va a llegar aquí, te va a llegar un poquito más cerca. Tú dices, bueno, no está tan lejos de la esquina, todavía está en la esquina. 5 minutos después te vas a voltear y lo vas a volver a ver y ya nuevamente está aquí y tú vas a decir, bueno, se rodó la esquina. Y poco a poco él va consiguiendo su objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Él quiere jugar por todo el espacio. Entonces, tratar de negociar con un chamo de 4 años es lo más difícil. O sea, tú te puedes buscar a cualquier... O sea, es más difícil eso que un abogado. Que un abogado testarudo. Un rato largo. Ok. Rato largo porque, ojo, dentro de su inocencia, ellos van por su objetivo. Su objetivo posiblemente es, quiero hacer la tarea, pero también quiero jugar. Entonces, tienes que negociar con él y le dices, mira, son 4 actividades para después ver el televisor, por ejemplo, o para poderte dar la tablet. Y él llega y te hace 2. Y te las muestra perfectamente hechas. Tú le dices, te faltan 2. Y cuando te muestra las otras 2, están mal hechas. O sea, las hizo corriendo, las hizo por salir del paso. Entonces ahí es donde viene tu capacidad de decir, ¿le doy la tablet o le lanzo la tablet por la cabeza? Retrotraigo. No, vale. ¿Ves? Que no todos tienen las habilidades para negociar. A eso voy ahorita. Entonces, cuando tú puedes retrotraer el acuerdo, y aquí es donde quiero hacer la mayor mención.
ninguna negociación va a ser buena si una de las dos partes queda insatisfecha. Ok. Y es súper difícil. Y toda negociación se va a medir es por la calidad de sus acuerdos. Es decir, empezamos por el final. Si el acuerdo es bueno, es medible, es satisfactorio y es justo, entonces, y ojo, y le puedes hacer seguimiento al acuerdo, es decir, para verificar su cumplimiento, tú tuviste una buena negociación. De lo contrario, si el acuerdo para una de las partes no es justo, la negociación no fue buena. Claro, que estás perdiendo ahí algo. Pudiste haber estado en un proceso de negociación, pero la negociación no fue buena. Si no le puedes hacer seguimiento al acuerdo, es decir, por ejemplo, les pongo el caso de un desalojo de una vivienda. Tú tratas antes de irte a un tribunal, tener que pasar por la SUNAVI, después irte al tribunal, etcétera, etcétera. Tú tratas primero de dialogar con la otra parte. Y la otra parte te dice, dame 20 días y yo me voy. Ya con la experiencia que uno tiene, tú dices, no se va a ir. no se va a ir. Ajá. En estos 20 días no se Sí, va a no ir. se va. Entonces, ojo, ya tú conoces que ese acuerdo al que estás llegando no va a tener un resultado satisfactorio. ¿Por qué? Porque faltan otros elementos. Es decir, tú tienes que descubrir realmente cuáles son los intereses que tiene esta ¿Cuál es persona. el punto de honor de esa persona? Claro. Más que el punto de honor, porque tenemos posiciones e intereses. Entonces yo puedo tener una posición y decirte, yo quiero esto azul. Y tú me dices, no, pero yo lo quiero negro. Esas son las posiciones. Ahora, ¿cómo descubro los intereses? ¿Qué es un interés? ¿Por qué lo quieres negro? ¿Qué te motiva a tenerlo negro? Claro. Y lo más difícil de esto, de este proceso, es que tú tienes que preguntar. Y tienes que preguntar y hacer muchas preguntas. Y a veces eso le incomoda a la otra parte. Por eso también tienes que tener algo muy importante que tú decías ahorita. Tienes que tener un proceso de empatía y de influencia muy desarrollado. Pero es decir, quizás haciendo las preguntas de cara o de miras a que esa persona sepa que quizás no tiene la respuesta a todas esas preguntas y dude de lo que en realidad quería. correcto. Porque si me preguntan, ¿por qué lo quieres azul? ¿Por qué necesitas azul? Y ya yo empiezo así como que, O sea, bueno, sí, en realidad no es tan necesario que sea azul, puede ser color negro y combina con todo. Y ahora, ¿cómo hago yo para influenciarte de tal manera de que esa opinión que tú tienes, en este momento tú digas, bueno, pero no necesariamente tiene que ser negro. Puede ser un poquito más azulado. puede ser gris. Ok. O pudiera ser gris. Entonces también depende de mi persona, cuando yo te quiero influenciar, es hacerte las preguntas, pero darte proposiciones. Porque ahí es donde vemos muchas veces que se trancan las negociaciones. Claro, Yo te- eso es cierto. mira, ¿Cuántas veces uno le dice, mira, podemos hacer esto? No, pero es que eso no lo quiero. No le llegas con una solución, sino Claro. más bien un problema. Ya. Exacto. Entonces va a llegar un momento que en el proceso de la negociación tú vas a tener que establecer una cantidad de opciones que tengo amigos, tengo un gran amigo que trabaja en algunos casos conmigo, que es el doctor Alejandro Ascanio. Él era gerente de recursos humanos de una empresa grande de aquí del país. Y cuando estábamos en discusiones con convenciones colectivas, tenemos 16 sindicatos. Ah, bueno. Entonces, él era el fronting, ¿ok? Y yo estaba en la parte de atrás. Entonces, entre él y yo, buscábamos estrategias y yo le decía, presenta esto, o presenta esta propuesta, Ok. presenta esta otra, presenta, y muchas veces del otro lado no tenía respuesta. No tenía respuesta por desconocimiento, porque querían ganar tiempo, porque no les interesaba lo que le estaba presentando, porque su interés era otro, ¿ok? Y luego entonces él me decía, no, pero es que la respuesta que estoy recibiendo no es la satisfactoria. Y yo desde afuera le decía, patea la mesa. Pero ¿cómo, José? Claro, para que haya presión. Pero José Ignacio, ¿cómo voy a patear la mesa? Patea la mesa. Genera la necesidad de que tengan que hablar contigo. Ya tú hablaste, preguntaste, respondiste, diste opciones. Si la otra parte, que es la que está cerrada al no da absolutamente más nada, y tienes, entre comillas, a un mediador, a un conciliador o un árbitro, pues le vas a influenciar no solamente a tu contraparte, sino vas a influenciar a ese mediador, que es lo que muchas veces, por lo menos en el área laboral, vemos que nos llama mucho la atención, las audiencias de mediación y de conciliación. Sí, en los tribunales. ¿Ok? Y muchas veces nos dicen en esas audiencias, bueno, esta audiencia es de las partes, esta audiencia es de ustedes. Y ahí es donde yo creo que está la confusión en el término. Porque si es una conciliación o una mediación, si es una mediación, la audiencia sí es de las partes, pero necesitamos un tercero que trate de equilibrar la balanza. Sí, totalmente. No solamente que se siente y diga,
No, porque, esto es entre ustedes. porque si no, entonces no hubiésemos sentado antes Me y, que- no, me y no siento- enfrente de un juez. Y ahí es Sí, donde viene claro. la importancia del proceso de negociación a lo interno de parte tuya. Es decir, Claro. que tú digas, bueno, primero me voy a sentar a negociar con mi cliente para saber qué es lo que quiere hacer mi cliente, ya sea de la posición de trabajador, de la posición de la empresa. Y dependiendo de esas posiciones, tú tienes que tener la capacidad de tomar del brazo a tu contraparte, te caiga bien o te caiga mal. Claro, que está haciendo su trabajo, que era lo que estábamos Correcto. conversando la otra vez. O sea, De- tu contraparte no es tu enemigo. Ojo, y ojo, mucha gente, creo que hay una generación que todavía no lo entiende, Y creo que hay otra generación que más bien lo sobreestima con respecto a ese concepto, ¿ok? Ciertamente, yo me puedo conseguir una audiencia con cualquiera de ustedes, y ustedes son mi contraparte, y en la audiencia, entre comillas, no te voy a decir ni tripa verde ni tripa azul, no, simplemente voy a decir lo que tengo para decir, sin necesidad de llegar al insulto ni de llegar No, es que a en la absoluto. ofensa. En Pero ojo, absoluto. a veces, solamente con la forma de ver, tú puedes pensar que te están ofendiendo, Sí, claro. ¿ok? O algún gesto. Algún- Yo tenía una contraparte hace poco en un amparo que hacía que cada vez que yo hablaba y yo que señor, no se me esté desinflando. Cuénteme qué le pasa. Cuénteme qué le pasa a usted. Yo lo dejé hablar a usted su media hora. Yo estoy hablando. Si usted tiene esos gestos y bueno, eventualmente el juez le dijo, mira, yo necesito un poquito de respeto, además ella es una dama, pero sí es verdad lo de los gestos. Lo que pasa Se es hacía que así. Lo Y que yo, pasa ¿qué es pasó? que, Se está mira, desinflando. hay prejuicios, Claro. ¿ok? Todos estamos cargados de prejuicios. Yo en todos los talleres que doy en materia de negociación y de los que he recibido además, siempre hablamos primero de los prejuicios. Tú no puedes pretender llegar a una negociación con un prejuicio aquí metido en la cabeza. O con mala cara o O- algo. no, sí. tú puedes llegar con la peor cara del mundo. No debería. ¿Ok? No, pero escúchame esto. No Tú debería. puedes llegar con la Eso es peor co- cara eso del es mundo. Mercedes. contigo, contraparte. Mercedes, si es a las 8:30 de la mañana, claro que vas a tener No, a mala las, cara. Sí, sí, a las 8. vas a llegar, Sí, puedes antes de llegar esa con hora mala sí, es cara. verdad, tienes razón. Lo que yo no puedo asumir es que tienes esa mala cara porque me viste a mí. Claro. ¿Ok? Claro. O porque estás molesta con el caso, o porque estás molesta con la situación. Porque es que yo no sé por qué has pasado tú. Yo no sé si se te desinfló un caucho Claro. cuando ibas y te tuviste que montar en una moto y estaba lloviendo, el freezing del cabello, la cuestión, Ay, todo lo horrible. demás. Y eso te molesta, ¿verdad? Claro. Ah, pero cuando tú llegaste molesta, yo voy a asumir de que tú estás molesta por eso. Entonces yo automáticamente también me molesto. Claro. Y cuando vemos, entonces es un choque de trenes. ¿Por Claro, qué? pero lo que no puede ser es que se pretenda que si estamos llegando a una negociación o queremos sentarnos a negociar, que crea la otra parte que tú vienes molesta con él, porque si no, no voy a la negociación. O sea, Prejuicios. no tiene sentido, ¿no? Porque si no, no voy, no negocio nada, sino que simplemente te llamo y te digo, mira, no hay negociación de nada, no me quiero ni sentar a tomar un café contigo, pues. Es que justamente son los prejuicios los que generan esto. Claro. ¿Ok? Entonces, cuando tú te logras quitar en un primer evento esos sesgos, ¿ok? Y inclusive reconocer lo que lo que tu cliente o tu contraparte pueda haber hecho mal y tú decir, mira, efectivamente, me han tocado casos donde yo llego y, mira, efectivamente la empresa cometió un error. Y cometió un error en base a este cálculo o en base a esta situación y tenemos una propuesta sobre esto. Es decir, haces un mea culpa. Ok. ¿Por qué? Porque muchas veces ese mea culpa, lo primero, todo el mundo va a pensar que es mentira. Que la disculpa que estás diciendo es mentira. ¿Ok? Mira qué falso. Ah, exactamente. Vino con una propuesta, seguro esto está malo, déjame revisar. Déjame revisar. Y ahí es donde tú tienes que sorprender a tu contraparte. ¿Por qué? Porque cuando los dejas sin argumentos en esas propuestas, es donde también tú tienes que saber vender tu propuesta. Ojo, esto es, decía un amigo, esto no es una ciencia, esto es un arte. Ok. Porque tienes que de alguna manera saber vender lo que tú quieres lograr. Pero, Y sabes que es importante también cuando vas a una negociación, el saber escuchar. O sea, el esperar. Yo soy de las que espero y espero que diga todo lo que quieran decir y yo voy anotando, ok, mira, esto es lo que no le gusta, esto es el interés que tiene, o estos son sus intereses, sus puntos, sus no negociables Ok. o sus negociables. Y hay que dejar hablar a la otra persona porque ahí capaz tú dices, bueno, no vino tan cerrado. Capaz te sorprendes, pues. la mejor situación es cuando tú dices quién propone primero. Claro. ¿Ok? Ojo, yo te puedo escuchar y sé cuáles son tus posiciones y de alguna manera digo, bueno, ya sé cuáles son los intereses que se están buscando aquí, pero ¿quién propone primero?
Y muchas veces nos han enseñado que si tú propones primero, tú vas a perder. Porque estás mostrando ya tus cartas. Y no es así. O que estás cediendo. Claro. Y ojo con la palabra ceder. Importantísimo esto porque además lo hemos hecho, hemos creado un paradigma muy, muy chimbo con relación al proceso de negociación. Pensamos que negociar es claudicar y nada más apartado de la realidad. O sea, el hecho de que yo me siente a negociar contigo no quiere decir que yo estoy sometiendo mis principios al escarnio público o que estoy relajando mis condiciones y mis pretensiones. Para nada. Estoy buscando una solución a un conflicto. Es que más, no hay nada más natural en nuestra vida que un conflicto. O sea, para un conflicto necesitamos son dos personas, punto. Y a veces, sí. y ojo, y hay casos en que solamente una sola, con solo una persona. A veces una. Sí, ¿verdad? Claro. Y justamente por eso es que yo siempre parto del hecho de que mientras podamos bajar los prejuicios y entender, escuchar, eso que tú acabas de decir es importantísimo, escuchar, no oír lo que nos están diciendo, no, escuchar. Porque con base a lo que tú escuchas, puedes preguntar. Y la pregunta te ayuda a descubrir qué es lo que te está trancando la negociación. ¿Okay? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que nos está separando de llegar a un acuerdo? Si yo estoy de acuerdo en que lo primero, como siempre se lo digo a las personas con las que entro en procesos de negociación, partamos del primer hecho de que estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Ahí tienes una ganada. Listo. Ya ahí me quedo. Pero ¿sabes qué? Okay. Lo que no quisiera en este momento negociar con Pablito, pero lamentablemente aquí no hay para dónde agarrar, es que tenemos que ir a una pausa musical cortica y seguimos conversando sobre técnicas de negociación y resolución de conflictos aquí en la Radio Podcast. Ya venimos. Y aquí estamos de vuelta en el podcast de la justicia. En la primera parte estuvimos conversando acerca de unas técnicas para lograr negociar. Nos dimos cuenta de que no todos tenemos las facultades o las aptitudes con P para poder sentarnos a negociar. Algunos se nos hacen un poquito más difícil que a otros tienen más paciencia. Pero bueno, lo importante es que todo lo intentemos, de que sea la máxima, iniciar con una negociación o plantearnos el poder llegar a una negociación y evitarnos un buen pleito o un litigio que, bueno, como ya sabemos, puede desgastarnos muchísimo tanto en tiempo como en dinero. Sin embargo, hablando de dinero, me gustaría preguntarte, no sé si les ha pasado en alguna oportunidad de que han llegado a una negociación, es decir, las partes por su lado han intentado negociar, no se han llegado a ningún acuerdo porque, bueno, entre ellos existen todo este tema de las emociones, se tienen rabia, tristeza, ira, desamor, lo que sea, y entre ellos no pueden llegar a un acuerdo. Sin embargo, cuando nace la figura del abogado, que ya buscan a ese tercero, resulta que en una reunión se llega al acuerdo. Eso es lo ideal. Lo ideal. Pero el cliente lo ve como que, mira, fue facilito. ¿Cómo se hace en ese momento para tasar los honorarios? De que el cliente lo vea facilito, de que diga, mira, pero es que ya se resolvió en un momentico. Qué rápido, como arte de magia. Justo me pasó eso como hace 3 semanas. Okay. Cliente, usted sabe quién es. No voy a decir el nombre. Me pasó hace como 3 semanas. Tenía como 8 años sin que le devolvieran un inmueble. Okay. 8 años. Hablé con la inquilina, nos sentamos a negociar. Y en 15 días la señora se fue y me dijo, oye, pero qué fácil. Le dije, ajá, y usted tenía 8 años y usted no lo logró. ¿Usted cree que esto es fácil? O sea, esto son técnicas de negociación. Exacto, ahí viene el tema de los honorarios, de que el cliente puede subestimar eso que tú hiciste, porque lo ve que fue tan fácil, de que fue tan rápido que dice, ya va, si me cobras esto... Eres una grosera, Mercedes, porque ¿cómo me vas a cobrar eso pues lo cobré, por una tarde? Pues lo cobré, porque además no te y estoy... descobrada no hay. Descobrada no hay. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no te estoy cobrando por lo que hago, ni en el tiempo que lo hago, sino por lo que sé y cómo hacerlo. Ok, muy bien. Eso es distinto, pero sí, es verdad. ¿Cómo haces con ese tema? Porque yo me imagino que pasa lo mismo. Mira, esa gente con un conflicto, vamos a poner un conflicto laboral, no se pone de acuerdo el trabajador o los trabajadores con el patrono dice que no le pagaba estos bonos, que sí le pagaba. Está todo trancado. Todo trancado. Y llegas y vamos a poner... Una tarde, media tarde, ya tú llegaste, mira, esto es lo que quiere el trabajador, esto es lo que quiere el patrono, ¿cómo llegamos a esta negociación? Llegamos a esto, ¿qué hacemos? Como ese tema de el tasar honorarios,
por esas negociaciones y por esas técnicas que tú has venido formándote. Porque eso no es que naciste con ellos y listo. No, tú te has formado para tratar de llegar a una negociación consona para ambas partes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo más difícil es poder establecer un presupuesto sobre lo que tú pretendes cobrar, ¿ok? Es decir, yo no puedo asegurarte en este momento que a través de un proceso de negociación vamos a obtener un resultado. Claro. ¿Ok? Lo que sí te puedo asegurar es que en un tiempo determinado vamos a conseguir un objetivo. Y el objetivo, ¿cuál es el objetivo que yo normalmente me planteo? El mejor acuerdo. El mejor acuerdo. Y a veces el mejor acuerdo no es el mejor acuerdo para el cliente. Sí. Y a veces el mejor acuerdo no es el mejor acuerdo para la contraparte. Pero es lo mejor que puedo alcanzar. ¿Ok? Tasar un proceso de negociación es caro. Y lo digo con toda propiedad, es caro. Páguenle al doctor como ¿Ok? es, correctamente. Porque primero dijiste algo muy cierto. El proceso de formación requiere tiempo, requiere una inversión grande, pero más importante aún, y es algo que ustedes han tocado hace poco, es el poder separar los negocios de tu vida profesional, de tu vida personal, es decir, la salud mental. Y ahí es donde yo literalmente me apalanco. Si es un caso, como me ha tocado, casos difíciles, inclusive de negociaciones de carácter político-económico, son casos que te desgastan. Y ese desgaste es el que tú tasas, literalmente. Ok. ¿Ok? Entonces, literalmente tratas de evaluar cuánto cuestas tú por una hora de trabajo. Ok. Y presentas propuestas y empiezas a negociar primero con tu cliente sobre lo que tú aspiras cobrar por ese proceso de negociación. Y dependiendo de ello, si te aceptan la propuesta, usted arranca y lo puedes conseguir en 2 horas si te da la gana. Claro. En 2 horas. Siempre y cuando también tu cliente esté muy claro de qué es lo que tú vas a presentar y que vas a negociar. Porque muchas veces los clientes no ven las propuestas, muchas veces los clientes piensan que a ti se te ocurrió X escenario. Y tú sabes que es difícil cuando tienes que explicarle por lo menos a una junta directiva de una empresa que tienes 10 escenarios probables. Claro. Y esos 10 escenarios probables, 3 son posibles. Y de esos posibles, el mejor es uno solo, Que no lo ven. que no lo ven. Claro. ¿Ok? Que pudieron haber pasado, como tú acabas de decir, 8 meses, 10 meses, y no lo veían. ¿Por qué? Porque sencillamente se cierran. Eso es lo que tú tasas. ¿Ok? Ok. El poderte sentar 8 horas de tu tiempo con toda la información que te pueda dar tu cliente, analizar cada uno de esos elementos que tienes a la mano, sentarte y decir, esto me va a costar tanto tiempo a mí. ¿Y cuáles son las propuestas que puedo presentar? Porque me ha pasado, por ejemplo, que un procedimiento de protección. Entonces llegamos a un acuerdo con los padres pasada la audiencia de sustanciación. Y llegamos al acuerdo y nos evitamos el juicio. Entonces, cuando cerramos el acuerdo en la sustanciación, ya María José dejó de percibir los honorarios del juicio. Claro. Y los clientes se quedaron felices y contentos con su acuerdo. Y entonces es así como que, bueno, bien por mí, porque llegué a un acuerdo y ya no tengo Correcto. un lío menos, una carga laboral menos, pero dejé de percibir unos ingresos que iba a tener en el evento del juicio. Entonces, ¿sabes? También creo que... Fíjate, yo normalmente, por lo menos en los casos laborales, ¿ok? Que tienen como que un tiempo más finito, por decirlo de alguna manera. Tienes 4 meses de sustanciación, si en esos 4 meses no logras un acuerdo, Ok. no logras un acuerdo favorable para las partes, una conciliación positiva, como le dicen, te vas para juicio. Entonces, en ese momento, yo separo en mis propuestas de trabajo, normalmente separo lo que es las fases. Sí, las claro, fases. ok. Ajá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como Son te digo... 4 meses, además. Son 4 meses. Claro. ¿Ok? Son 4 meses pagando estacionamiento, son $4 por estacionamiento, etcétera, etcétera, En etcétera. un estacionamiento. En uno. De los tantos uno. que tenemos que Ajá. visitar a diario. Exactamente. Entonces, cuando tú empiezas a sacar esa cuenta, tú llegas y dices, bueno, esto tienes que tasarlo por fases. ¿Ok? Entonces, tienes que saber medirte y comedirte también. ¿Por qué? Porque de repente es una demanda por X cantidad de bolívares o de dólares y tú pretendes, he visto casos donde pretenden cobrar 4 o 5 veces el monto. Claro. ¿Ok? Como honorarios.
Ya sé, Entonces, lo que voy a hacer es que en el contrato de honorarios, en la propuesta de honorarios, voy a incluir un monto establecido por negociación. yo lo haría, ojo, yo normalmente lo hago. O sea, con no todos vamos a pasar a juicio, pero si negociamos en sustanciación, vas a pagar algo Claro. porque se hizo un trabajo, se Es llegó como las al... incidencias, Sí, tal cual. totalmente. Es como las incidencias. Sí, Tú tienes que totalmente. cobrar las incidencias aparte, porque no puedes hacer un juicio, vamos a poner un juicio ordinario, Ujú. y que te lancen unas cuestiones previas, que es una Claro. incidencia importante, Sí. o que te apelen todo y que tienes que ir eventualmente Ajá. a otras instancias. No puede ser el mismo precio. No puede ser el mismo Correcto. precio. Y no Entonces, es el mismo creo tiempo. que sería buena idea incluirlo en los honorarios, porque nos puede pasar. Nos puede pasar de que tasamos lo referente a un proceso judicial a una fase, pero resulta que se llegó a una negociación. Entonces nosotros como clientes nos quedamos ya sin seguir cobrando el resto de las fases porque murió allí. Y también representa, aun cuando es lo más beneficioso, lo que nos encantaría y lo mejor para el cliente, lo cierto es que nosotros vamos a dejar de percibir unos ingresos. Entonces quizás tomar una previsión para también darle valor a ese trabajo que nosotros vamos a hacer de mediadores y de estar abiertos a lograr un mejor acuerdo para nuestro cliente. Que al final es lo más ético posible. Sí, O sea, claro, porque uno puede negociar, porque hay abogados que dicen, no, voy a dejar de percibir la etapa de juicio y Correcto. prefiero no Vamos. negociar. Y eso no es lo ético. Claro. Lo ético es tratar de llegar a un acuerdo para que las partes tengan paz mental, tú tengas la satisfacción de haber resuelto otro caso Sí. y, bueno, cobrar igual por eso, no igual Y- que el y juicio, habrán- pero un porcentaje. Habrán así. personas que dicen, ¿y por qué no lo hicieron al principio? Pero es que a veces surgen eventualidades durante, es que la misma sustanciación, cuando viste que promoví las pruebas o yo vi que tú promoviste tus pruebas, yo dije, hey, estoy contra las cuerdas, vamos a negociar. Claro. Porque ese era el momento en que tomamos ambos la decisión de que, mira, esto se está poniendo difícil, me estoy viendo que voy a perder, que no me va a ir bien en juicio, vamos a negociar ahorita, cosa que era la actitud que no tenía en un inicio, porque en el inicio estaba, dale, demándame. Vamos hasta el final. Nada más, exacto. Y resulta que ahorita me di cuenta en la sustanciación de que, hey, resulta que el planteamiento cambió. Necesito negociar porque voy a ganar más negociando que perdiendo en juicio. Fíjate, eso que acabas de decir es la clave, por lo menos en la parte laboral, es la clave. Tú tienes que hablar muy claro desde el principio con tu cliente. ¿Por qué? Porque a veces se generan expectativas de derecho, tanto a favor del trabajador como a favor de empresas. Entonces, nos vamos hasta lo último y no te preocupes que eso en juicio lo matamos y si no nos vamos al superior y si no nos vamos hasta casación. Pero Estamos no aquí 5 años casados juntos. juntos. Sí, señor. Sí, señor. Ojo, lo he visto. Y a veces eso, el trabajo de negociar esas posiciones, porque esas son ya posiciones, incluso te llevan a hacer cosas que para algunos no son éticas y para otros tú dices, es que tengo que saltar esta barrera. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me voy a saltar al abogado o voy a contactar directamente al dueño de la empresa. He visto casos de esa manera, donde saltan por encima de, lo está llevando María José, sí, pero es que María José me dijo que ella no quiere negociar, déjame hablar directamente con el que... Y ojo, y de repente la persona logra eso y te llama a tu cliente y te dice, mira, pero yo hablé con el abogado y llegamos a un Y acuerdo. ya, listo, chao, gracias. Exacto. Bye. Y tú te quedas que, pero mira, pero ¿qué pasó? Claro, pero ahí en ese caso, yo tengo como posiciones encontradas en cuanto a la ética o no, porque si tú estás tratando de negociar y tienes tiempo tratando de negociar y María José cerrada, y tienes cómo llegar al cliente directo y Y decir, agotar mira, esa- ven acá, tengo 4 meses tratando de negociar con tu abogado y no hay manera de llegar a un acuerdo. Avísame si es que usted, en efecto, sabe todas las propuestas que yo le he dado a su abogada o no, porque, o sea, a mí no me ha pasado, pero eso sería como lo ideal, porque capaz quien está poniendo la traba, y uno Sí. también lo ve, ¿no? Es el abogado, ¿cierto? Fíjate, ahí hay soluciones. Y una de esas soluciones, desde el punto de vista ético, se llama correo electrónico. Ah, con copia Con A. copia. Con copia A. Así de sencillo. Con copia. Ojo, esto te permite, el correo electrónico ahorita te permite llegar a lugares donde en un momento determinado, en otro tipo de procesos, no habíamos llegado jamás. Y tú, al momento de enviar una propuesta vía correo electrónico con copia A, ahí vas a desarmar a medio mundo. Claro, ¿Ok? ahí vas a ver Digo, quién está desarma dando la traba. Y ves quién está dando la traba. Claro. Y tu trabajo como negociador a veces es ese. Es descubrir quién está generando la traba. ¿Para qué? Para poder sortearlo.
No es que le estás quitando el trabajo ni nada por el estilo. Estás sorteando ese obstáculo. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, no solamente las personas, los temas y las situaciones se convierten en obstáculos. No solamente eso, o sea, hay demasiados factores que se convierten en obstáculos y nuestro trabajo, y por eso cobramos lo que cobramos, es poderlos pasar, poderlos sortear y llegar a la fuente. Claro. Es algo que yo siempre le digo a todas las personas con las cuales he compartido en estos procesos, es llegar a la fuente. ¿Cuál es el origen del problema? Que no es capricho, no es, no quieres negociar conmigo, me voy a ir directo con el cliente. Me voy directo, no. Pero hay casos donde inclusive he visto, por lo menos en la parte laboral, he visto donde las autoridades, los jueces, llaman a los dueños de las empresas ahí mismo. ¿Ok? Me pasó hace poco, yo representando una empresa, mira, pasamos 4 meses en sustanciación, todos los días llevaba una propuesta nueva. A que no alcanzaba el monto, claro, porque hay una demanda de $148,000 y yo presentaba una propuesta de $5,000. Claro. Sí. Ahí pareciera que no hay Ay, se negociación. parece a una contraparte mía. Parece que son dos posiciones totalmente encontradas. ¿Okay? 2 cálculos distintos. No, Muy pero del cielo a la distinto. tierra. Pero ¿qué pasa? Que en su momento, cuando nos sentamos en la fase de conciliación, inclusive el juez, como buen conciliador, dice, mira, pero es que aquí hay unos elementos técnicos. Aquí hay unos criterios técnicos que son válidos. Y ojo, eso es fundamental en toda negociación. Si tú no te acompañas con criterios técnicos válidos, es decir, con información válida, todo lo que te puedan decir es gamelote. Así de sencillo. Y eso se va a ver en su momento. Este juez llegó y dijo, mira, si te vas a juicio, vas a perder. Por esto. Por esto. Me dijeron a mí, doctor, ¿usted cree que pueda subir un poco más la propuesta? No. ¿Quieren juicio? Vámonos a juicio. 5 minutos antes de iniciar la audiencia de juicio, la juez de juicio dice, no vamos a iniciar la audiencia, ya va. ¿Dónde están las partes? Están todos muy bien. Doctor, ¿usted tiene una propuesta? Me preguntó a mí. Y yo, sí, la propuesta está sobre la mesa. ¿Qué hizo la juez? Llegó y le dijo a la contraparte, hágame el favor y llame al trabajador. Que el trabajador no estaba presente en la audiencia. Ni en mediación tampoco. Ni en mediación tampoco. Llámelo y me lo pasa. Y literalmente la juez habló con el trabajador, etcétera. De repente sale el abogado y vuelve a entrar y dice, no, el trabajador pidió 5,500. Es decir, aceptó la propuesta de los 5,000, pero el trabajador pidió 5,500. Bueno, la propuesta son 5,000. Y aquí está sobre la mesa. No, bueno, sí, acepto. Es decir, se solucionó el caso en juicio. Y pasando por encima del abogado que no había entendido que había una negociación. Que no había querido entender. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se mantenía en una posición. Se mantenía en una posición. Sus intereses, al fin y al cabo, su interés era, no sé, tratar de cobrarle mucho más a su cliente. No me lo iba a cobrar a mí. ¿Ok? Pero su posición era una posición de forma tan intransigente que rayó en lo absurdo. Y ese es el gran consejo que yo le trato de decir a las personas. Las posiciones, a veces, cuando te cierras en una posición, terminan por ser absurdas. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de contrarrestar esas posiciones con verdaderos argumentos, con situaciones y cálculos técnicos, con información técnica que de una u otra manera van a desmontar totalmente esa información. Mira, yo creo que a mí me deben pagar el bono vacacional de tal XY forma. Y tú puedas traer a colación y decir, no, es que yo te lo he venido pagando de la forma como es. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está la base de cálculo, este es el salario con el que se calculó, este es el salario promedio, estos son los últimos recibos de pago, estas son las últimas condiciones que establecimos en el contrato, y aquí está. Contra esto, con relación a lo que tú querías, o entre comillas, y me disculpan, el capricho que tú querías, no tiene sustento. Entonces, aquí es donde tú dices, bueno, yo tengo aquí ya un elemento para contrarrestar esto, claro, y mi negociación se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque es que yo no te estoy discutiendo este punto, te voy a discutir este punto. El legalmente correcto. El legalmente correcto, ¿ok? Por eso también hay una frase que yo he tratado de manejar desde que terminé el programa de negociación, que es duro con el problema, suave con las personas. Me gusta. O sea, duro con el problema, suave con las personas. Insisto, si te pones el caso de los trabajadores, mira, tú no sabes por cuántas X situaciones puede estar pasando esa persona por que perdió supuesto, su empleo, que claro, perdió esto y personales, que Mira, tengan problemas personales. Tengo una pregunta. En el caso de cuando vamos a negociar con las contrapartes,
¿Ustedes a dónde lo invitan? ¿A su oficina o un lugar neutral o van a la de ellos? ¿O cuál es el sitio? ¿Cómo hacen la escogencia del lugar? Dependiendo de tu posición de negociar. Ok, a ver. ¿Ok? Por ejemplo, si el que va a presentar las propuestas eres tú, yo lo haría en mi territorio. Ok. ¿Ok? Es decir, te traigo a mi territorio, busco la manera de influenciarte de tal manera que te sientas cómodo, bajarte los prejuicios, que no te sientas que te estoy... Compras galletas, café. Galleta, café, jugo, lo que tú quieras te lo voy a colocar, porque mi intención es que tú veas todas las propuestas que yo tengo. La intención, además, la buena La intención intención. de llegar a una negociación. ¿Ok? Y te doy las propuestas. Ok. Por el contrario, si yo recibo de mi contraparte la propuesta, o me dicen, mira, vente para que te sientes aquí, si vas como contraparte de él, si tú dices, bueno, me voy a cerrar aquí, mejor que no vayas porque si no te vas a poner a discutir, te vas a poner a discutir en su terreno. Sí, eso es incómodo, discutir con la contraparte en su terreno. ¿No En les su ha pasado? oficina, en su que estás en su oficina. oficina y tú así como que me quiero parar de aquí, me quiero ir, pero ajá, necesito que me abra la puerta. Sí, ¿cómo bajo si no tengo la ¿Por llave? dónde fue que- Exacto. ¿Quién me abre el portón? ¿Cómo abro aquí? Y entonces ahí es donde viene también un detalle interesante, que tú dices, bueno, ¿qué es mejor? ¿Un café? ¿O un Un whisky? sitio, o sea, un sitio neutro, ¿no? No, tú tienes que buscar un sitio neutro. Y ojo, a nivel de negociación, y esto es un consejo para todos, por favor, y esto que quede constancia en acta. Nunca se llega a una negociación ni en un hotel ni en un restaurante. Por favor. O sea, quítense esos mitos encima de que no, yo los mejores negocios de mi vida los he cerrado en... Me chiqué, sí, entonces me decía y lo hago miendo así. Yo en sitios neutrales, yo trato no, o sea, si es mi Restaurantes. propuesta, muchas veces en la oficina. Claro. Pero si es la propuesta del otro, muchas veces es en cafés o restaurante. Porque, como dijo María José, o sea, estás en un sitio, hace poquito me llamaron para llegar a una negociación de alguien que quería irse de un apartamento pidiendo dinero. Okay. O sea, el tiempo que estuvo esta persona, este señor, alquilado dentro de un inmueble, no llega a lo que está pidiendo ahorita para que él se vaya. O sea, pidiéndole al propietario para que se vaya. Entonces, claro, ya yo sabía que esa era una propuesta absurda. ¡Qué carrizo! Yo me fui para allá. O sea, yo me fui para la oficina del abogado, ya yo sabía que venía una propuesta totalmente... No vas a ir a comer con y esa... ni le voy a regalar el café, ni voy a esperar que me dé un postre. Ni agua para esa gente, ni agua. Me fui para su oficina, me invitaron a un café a la oficina y listo. Y me dijo, mira, esta es la cantidad. No, yo me imaginé que venía por ahí. La cliente seguramente yo se lo voy a proponer, pero bueno, te dejo saber. Gracias. Hasta luego. Media hora fue la reunión. Entonces, eso también influye pero mucho. demasiado que fuiste, yo no habría ido. Yo le dije, si me van a ofrecer de que les pague, cuenten conmigo. Lo que pasa es que... Y ya filtro y ya ni me muevo. Pero es que ahí donde está el detalle, María José. Sí. A veces tú tienes que decir eso de frente a la cara, porque eso también me hace a mí romper el hielo. Es decir, pero ¿qué es lo que no quieres hacer? Claro. O sea, no quieres hablar conmigo, no quieres escuchar la propuesta. Si ya te imaginaste algo, de repente yo te puedo estar presentando algo mejor a lo que tú te imaginaste, con el mismo contenido, pero de repente es algo mejor a lo que tú te imaginaste. Entonces, muchas veces decimos nada que no se pueda solucionar por un correo electrónico. Ay, lo acabo de decir, ¿verdad? Sí. Mira, esa propuesta me la pudiste haber hecho por un correo electrónico. No, mi recomendación, por favor, no subestimen el contacto personal. O sea, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal te dice muchísimo de lo que en verdad necesitas y cómo conseguirlo además. Hablando de esa última parte, me encantaría extenderte una invitación a un próximo programa porque ya en este nos quedamos cortos de tiempo. Lo normal. Sí. Quedarnos cortos de para tiempo. hablar acerca de ese lenguaje no verbal y de esas cosas que debemos tomar en cuenta al momento de negociar. Porque este tema es sumamente importante para nosotros los abogados porque, insisto, es lo primero que debemos hacer, colocar sobre la mesa antes de iniciar un buen pleito que sabemos que nos va a llevar muchísimo tiempo y va a costar mucho dinero. Entonces, nada, te extiendo la invitación para que puedas volver y conversamos acerca de otras técnicas porque sé que es un gran aporte el que nos vas a estar dando. Muchísimas gracias por la invitación a la persona que me propuso. le vamos a comprar algo a quien lo propuso. Anónima, ¿ok? Le mando un gran saludo de todas maneras. Y a su mamá también. Y nada, estamos a la orden con ustedes en este proceso. De verdad que les insisto,
si podemos de alguna manera como seres humanos entender, y más como profesionales del derecho, que nuestra labor es brindar soluciones, y para brindar soluciones tenemos que brindar alternativas. Somos nosotros los creadores de esas alternativas dentro del marco de la ley, pero somos nosotros los que las tenemos que proponer. Insisto con esta palabra, duro con el problema, pero suave con las personas. Buenísimo, entonces con eso nos despedimos aquí del podcast de la justicia. Por aquí estuvo María José García, @María José. Por aquí Mercedes Luque, @legalizados. Doctor, sus redes sociales. @Dr. Llovera L, DR Lloveral. Por Instagram, por Twitter y correo electrónico drlloveralares@gmail.com. Y que próximamente en TikTok bailando. Nos vemos hasta el próximo episodio. Bye. Chao. Este programa fue presentado por Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal, @DRA Mayra Martínez. Enrique Luque y Asociados, Despacho de Abogados.